expertos en psicología infantil, la mayor parte de la personalidad de un adulto se forma en los primeros años de vida, es decir, en su niñez. De acuerdo con lo que ellos piensan, el niño, cuando está en sus primeros años especialmente, aprende como de una manera inconsciente. Es como si tú estuvieras dormido durante toda tu niñez y ya cuando la niñez pasa es como si despertaras de ese sueño y estás aprendiendo de una manera consciente. Es por eso que ellos piensan que las vivencias que tú tengas en esos primeros años de vida van a determinar el adulto en el que te convertirás en el futuro. Hola, soy Eli García, ex precursora regular y ex testigo de Jehová. Hoy vamos a hablar del posible daño que puede sufrir un niño cuando se cría dentro de la religión de los testigos de Jehová. Para eso vamos a hablar de 5 puntos en específico y luego te voy a leer una experiencia que una de ustedes me envió y me dio su permiso para que la compartiera en un video de abuso sexual mientras todavía era una jovencita dentro de los testigos de Jehová. Si tú nunca has sido testigo de Jehová y ves desde afuera a sus miembros, vas a pensar, oh, pero qué personas que se ven felices, me encantaría ser como ellos. De hecho, si tú vas por primera vez a las reuniones de los testigos de Jehová, te van a recibir con mucha alegría y mucha felicidad, que hasta te vas a querer contagiar y vas a querer quedarte allí. Y es porque a los testigos de Jehová se les anima a ser siempre felices, a mostrar una cara sonriente, porque deberían imitar al Dios feliz Jehová. Esas son las palabras que les enseñan en las reuniones, literatura, de diferentes maneras, pero la realidad es que gran parte de los miembros dentro de los testigos de Jehová, se los digo por experiencia, sufren muchas veces de depresión, de fatiga, de un cansancio insoportable y hasta de ansiedad. Recuerdo que en los últimos años que yo estuve dentro de la organización, yo no sufrí de ansiedad ni de depresión, pero sí de un agotamiento y un cansancio enorme. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Los niños dentro de los testigos de Jehová, mientras van creciendo, observan esta forma de actuar, no solamente de sus padres, sino también de todos los miembros dentro de la congregación. Esto causa tanto daño en la mente de un niño porque generalmente el círculo de todo testigo de Jehová, incluyendo los niños, se reduce a la congregación a la que asiste y quizás a otras congregaciones, pero el caso es que se reduce su círculo de amigos solamente a testigos de Jehová. Y como les dije, el niño a medida que va creciendo va aprendiendo que debe ser feliz, porque eso es lo que le repiten en las reuniones, le repiten quizás sus padres, eso es lo que observa y aprende entonces como a fingir la felicidad cuando quizás realmente no la siente. ¿Cómo daña esto a un niño? Pues el niño es posible que se esconda sentimientos negativos, porque esa es otra, los testigos de Jehová no pueden tener sentimientos negativos, deberían alejarlos, eso es lo que les dicen. Entonces eso puede crear niños ansiosos, depresivos, que generalmente no van a contar las cosas malas que les suceden, y ahí puede entrar un posible abuso sexual. Aunque no lo creas, los testigos de Jehová sí creen en golpear a los niños, es decir, en cualquier tipo de castigo físico. Y eso lo podemos ver directamente en su literatura. Por ejemplo, miren lo que dice acá. La vara a veces simboliza la autoridad de los padres sobre sus hijos. El libro de Proverbios hace muchas referencias a esta autoridad y utiliza el término vara como símbolo de todas las formas de disciplina empleadas para castigar, entre ellas la vara literal. Los padres son responsables ante Dios de utilizar esta vara con el fin de controlar al niño, y si no cumplen con esta responsabilidad ocasionarán la ruina y la muerte de sus hijos y acarrearán vergüenza y la desaprobación de Dios. Pero eso no es todo, porque miren lo que dice en una atalaya. No extraña pues que Proverbios 13:24 asegure: el que retiene su vara odia a su hijo, pero el que lo ama es el que de veras lo busca con disciplina. En este contexto, la vara de la disciplina representa un método de corrección, sin importar qué forma adopte. Y por último, fíjense lo que dice otra atalaya. La vara es un símbolo de autoridad. En Proverbios 13:24 alude a la autoridad de los padres. En este contexto, utilizar la vara de la disciplina no siempre significa dar unos azotes al niño, sino que representa un medio de corrección, cualquiera que éste sea. Puede que algunos niños tan solo necesiten una reprensión bondadosa para corregirse, mientras que en el caso de otros se requiera una reprimenda más fuerte. Así que ya se imaginarán cuando dice reprimenda más fuerte a qué se estará refiriendo. Y esas son algunas de las literaturas que ellos tienen en donde prácticamente apoyan el castigo físico a los niños. Yo encontré muchísimas más, pero debido a que no quiero que este video se haga tan largo, simplemente busqué las más recientes. Yo les puedo decir de primera mano que es muy cierto que los testigos de Jehová sí apoyan el castigo físico. Cuando yo empecé a ir a las reuniones de los testigos de Jehová, mi hermanita Arlene era todavía una niña. Entonces cuando ella quizás se movía, Arlene en general era una niña muy tranquila en las reuniones. Para ser una niña se portaba demasiado bien.
bien, pero si quizás se movía un poquito o lo que sea, ella me aconsejaba que la llevara a alguna parte, ya sea fuera o al baño, para tranquilizarla dándole unas cuantas nalgadas, y también me decía que en la casa debería darle una pela para enseñarle que esa no es la manera en que debería portarse. Otra cosa que recuerdo también es una amiga que tenía en otra congregación. Ella tiene dos, ahora son unos jovencitos, son bastante grandes, pero en aquel entonces eran por supuesto todavía unos niños. Cuando les digo unos niños, el más pequeño tenía quizás año o 2 años más o menos, era bien pequeño. En una ocasión yo recuerdo que yo fui a visitarla en su congregación, asistimos a la reunión, esa fue una reunión de la Atalayi, del discurso público, y a los pocos minutos de empezar la reunión, cuando todavía se estaba dando el discurso, si eres testigo de Jehová o fuiste, sabes que es la primera media hora que se da el discurso, el niño, el más pequeño, comenzó a moverse mucho, creo que empezó a llorar o a moverse, la cosa es que estaba un poquito inquieto. La madre hizo lo siguiente, se paró con el niño muy tranquilamente, fue al baño, y cuando regresó el niño llegó tranquilito. Ella luego me comentó que ella fue al baño con él y comenzó a tirarle, ella abrió la llave y comenzó a echarle así agua, mientras el niño lloraba y le decía que como que ya, y ella seguía echándole agua, seguía echándole agua, y le decía que se iba a calmar cuando salieran del baño. El niño por supuesto llegó tranquilito, como ya les dije, a la reunión. Por último, también conozco otro caso de otro niño en mi congregación cuyos padres hacían prácticamente lo mismo. Cuando el niño se ponía intranquilo, ellos salían, ya sea la madre o el padre, se turnaban, no sé, cualquiera que estuviera en ese momento deseoso de salir con el niño, y entonces le daban una pela, no era algo de unas nalgadas ni nada, le daban una pela fuera del salón de reino, y el niño entonces llegaba una vez más tranquilo cuando ellos entraban con él. De hecho, el niño ya tenía tanto miedo que cuando ellos le decían, cuando él se estaba quizás portando mal, ellos lo amenazaban diciéndole que si quería que salieran con él, y el niño le decía que no, que estaba bien, que no iba a salir. Un niño dentro de los testigos de Jehová está expuesto desde el día que nace, si no es desde antes, mejor dicho, a imágenes inadecuadas para su edad y que muchas veces son de terror, horribles, que yo les juro, yo no crecí dentro de los testigos de Jehová, pero yo creo que si yo desde niño hubiera visto las imágenes a las que los niños dentro de las reuniones y en la literatura están expuestos, yo me hubiera traumatizado. Por ejemplo, está el libro de historias bíblicas que tiene imágenes inadecuadas para un niño. Para mí como adulta eran un poquito perturbadoras. Yo voy a ver si les encuentro algunas de esas imágenes y se las voy a ir mostrando acá en la pantalla. Este libro de historias bíblicas, por ejemplo, se le anima a los padres a que se lo lean a los niños incluso desde antes que ellos empiecen a hablar. En las reuniones, por ejemplo, a los niños no se les separa de los adultos porque ellos reciben la misma enseñanza que recibe un adulto en todo momento, es decir, que allí también ven imágenes inadecuadas. En las asambleas ni se diga, tampoco se les separa. Yo recuerdo no hace mucho en una asamblea que se presentó un video en el que sale un ángel destruyendo con un rayo a todas las personas que estaban en ese momento, y era como para mostrar cómo el ángel de Jehová, según sus enseñanzas, va a destruir a los malvados en el futuro. En su momento yo recuerdo que cuando vi ese video, yo estuve en esa asamblea por supuesto, me pareció como impactante el efecto que tuvo. Entonces ahora yo recordando en el auditorio de todas las asambleas que se dieron en ese entonces, por supuesto había un montón de niños de todas las edades. Esos niños que están en edades muy impresionables vieron ese tipo de imágenes que se van a llevar consigo. Como les dije al principio, según los expertos, los niños en la edad temprana aprenden de una manera inconsciente. Entonces esos recuerdos, aunque esos niños quizás cuando sean adultos no los recuerden vívidamente o de manera consciente, sí que se les va a quedar en el subconsciente y va a ayudar a reforzar el terror y el miedo que tienen los testigos de Jehová para mantener a sus miembros dentro de esa religión. El miedo dentro de los testigos de Jehová está presente de forma permanente, ya sea sutil o de manera tan descarada que te lo tiran en la cara. Y por supuesto los niños no se salvan de ese miedo. Yo recuerdo que en mi congregación, y creo que se le dice a todos los niños en todas partes dentro de los testigos de Jehová, a los niños se les anima a predicar en su escuela, porque
según ellos dicen, ese es su campo de predicación o su lugar de predicación, porque los adultos no pueden llegar. Entonces le cargan la responsabilidad a esos niños testigos de Jehová de que si ellos no predican a sus amiguitos van a ser destruidos. Entonces imagínense la tremenda carga emocional y psicológica que significa para un niño que no entiende todavía ni siquiera cómo funciona el mundo, que tú le digas que la vida de estos niños que están a su alrededor está en sus manos y que si ellos no hacen algo, entonces van a ser destruidos. Este tipo de enseñanza y de responsabilidad y carga que ponen sobre los hombros de los niños, esto hace que esos niños crezcan con ansiedad, depresión, que tengan pesadillas frecuentes debido a ese tipo de terror que meten en sus mentes y debido a ese tipo de responsabilidad que ponen sobre sus hombros. Es tal el terror que miren lo que hacían unos padres dentro de la congregación donde yo estaba. Ellos tienen una hija, yo a la niña la conozco desde pequeña, ahora es una jovencita, y recuerdo que su madre, no es que nadie me lo dijo, sino que su madre lo decía delante de cualquiera que estuviera, y yo muchas veces estaba presente. Ella decía que desde pequeña, tanto ella como el padre le habían dicho que ella, la niña, tenía una maleta ahí preparada para cuando ella hiciera algo malo en contra de Jehová, es decir, en contra de la organización, porque ellos no iban a permitir que siguiera viviendo en su casa. Entonces imagínense con la inseguridad que crece una niña pensando que no tiene unos padres que la van a apoyar, que van a estar ahí con ella. No es que yo esté de acuerdo con que unos padres deben apoyar todas las cosas malas que sus hijos hagan, pero como que desde pequeño decirle que no cuentas conmigo para nada en absoluto, no creo que sea una manera adecuada de disciplinar a un niño desde pequeño. A Ben y a mí siempre nos ha gustado ir a las reuniones. Nos falta algo. Nuestro hijo. No podía creer lo que nos estaba pasando. Levi, nuestro hijo, ya no era testigo de Jehová. Yo sabía lo que la Biblia dice sobre dejar de mezclarse en la compañía de cualquiera que no cumpla con las normas cristianas. Ya han pasado 5 años. Levi aún no ha regresado a Jehová. De los mejores recuerdos de mi vida que yo tengo cuando era pequeña es yo mirándome, ahora mismo me acuerdo de eso, mirándome en el patio, porque yo me crié en un barrio donde había patio, muchos niños que salían. Entonces yo recuerdo nosotros en el patio jugando aún de noche y jugando ya sea a las escondidas, a las cebollitas, diferentes juegos que eran chéveres en aquel entonces para los niños, y eran muchos niños que hacíamos eso, y eso es uno de los mejores recuerdos que yo tengo. También me acuerdo con otras amiguitas armando así un gran espacio dentro de la casa mía o la de ellas, poniendo ropas para la muñeca, con las Barbie falsas, esas que nosotros utilizábamos para vestirlas, le hacíamos muñecas, hacíamos mueblecitos con cajitas de fósforo. Yo creo que mami también nos armaba algunos de esos mueblecitos para que jugábamos, y en eso durábamos horas. También recuerdo cuando íbamos al campo, bañándonos en la lluvia, corriendo gomas de esas de motores, empujándolas con un palo, sacando gusanitos para ponerlos a pelear. Es decir, yo también granojo. Esos son de los mejores recuerdos que yo tengo cuando yo era niña, y esos son de los recuerdos que un niño generalmente criado de una manera normal va a tener en su cabeza si tuvo una niñez adecuada. En el caso de los testigos de Jehová, un niño criado dentro de esa religión muy difícilmente va a tener esa clase de recuerdos, porque es que a los niños dentro de esa religión no les permiten jugar con otros niños que no sean testigos de Jehová, y como entenderán, en muchas ocasiones dentro de una congregación no hay tantos niños con los que ellos puedan jugar, y si los hay no necesariamente viven cerca como para que ellos puedan juntarse a cada rato y así poder jugar de una manera adecuada. Ese niño va a ir creciendo sin ningún tipo de personalidad, porque va a estar moldeado totalmente a la imagen y semejanza de sus padres, es decir, a la imagen y semejanza de lo que la religión le dice a sus padres que debe ser un niño bien portado. Ese niño no va a tener la posibilidad de elegir ni siquiera qué corte de cabello llevar, qué ropa llevar, porque desde pequeño todo lo van a elegir sus padres. Desde pequeños se les enseña que todo lo que ellos hacen tiene que ver con Jehová y nada tiene que ver con ellos. Recuerdo el caso de otra pareja que tenía otra hija dentro de la congregación a la que yo asistía. Cuando la hija todavía era una niña, al padre lo nombraron, creo que fue siervo ministerial o anciano, no sé cuál de los dos fue que vino en ese momento, pero recuerdo que su madre comenzó a enfatizarle a la hija: oye, ahora tienes que portarte bien porque tu padre es siervo ministerial, digamos,
tienes que portarte bien porque Él es siervo ministerial. Y ahora Jehová va a mirar todo lo que tú hagas y todo lo que tú hagas va a recaer sobre los hombros de tu Padre. Entonces, en la vida de un niño testigo de Jehová, todo se va a tratar de lo que Jehová quiere, lo que a Jehová no le gusta, lo que a Jehová le gusta. Nada tiene que ver con lo que a ese niño puede gustarle o no puede gustarle. Se niega totalmente y se anula totalmente desde pequeño la personalidad de ese niño o niña. Tienen muchísimas prohibiciones desde pequeño, que son cosas que ellos van a ver que otros niños de su edad sí están haciendo. Por ejemplo, los niños no pueden celebrar, por supuesto, los cumpleaños, cosa que ellos van a ver que hacen frecuentemente sus compañeritos, ya sea en la escuela o en cualquier otro lugar. No pueden celebrar Navidad, no pueden, como ya les dije, jugar con esos niños, no pueden entablar una amistad con otro niño que no sea testigo de Jehová y mucho menos visitar frecuentemente a ese niño, a menos que no sea para darle estudio bíblico. Y esto trae como consecuencia que ese niño una vez más pueda sufrir de depresión y de ansiedad, porque según los expertos, la negación de sí mismo trae consigo ese tipo de consecuencias. Ahora me gustaría compartir con ustedes una experiencia que una de ustedes que mira mis videos compartió conmigo de manera privada. Yo, como les dije al principio, pedí permiso de ella para compartirla en un video, con el compromiso, por supuesto, de no revelar ni su nombre ni el lugar de donde ella es. Solamente les puedo decir que es de Latinoamérica y esto fue lo que ella me contó. Bueno, te cuento, a la edad de 9 años fui abusada por mi padrastro, quien era anciano de la congregación. Abusó de mí hasta los 13 años. Y yo no podía decir nada porque si a una persona adulta se le manipula tan fuertemente, imagínate a una niña, y más los ancianos con el poder que tienen para manipular. Siempre me decía que si decía algo, él se iba a encargar de que toda mi familia muriera en el Armagedón. Y esa palabra para una niña es súper horrible. Cuando cumplí los 14 años, ya había empezado a rebelarme porque mi rabia y frustración de saber que nadie haría nada por mí me hacían comportarme rebelde. Siempre fui una niña muy sometida a la casa, así que empecé a no hacer caso, no quería ir más a las reuniones y además de eso sufrí mucho maltrato físico. No entendía por qué si ellos cuando llegaban a casa de otras personas a predicar les hablaban tan dulce y decían que a sus hijos había que tratarlos con amor porque el amor era la cura de todo y en su casa eran unos diablos. Además, como te comenté, cuando cumplí los 14 años me llené de valor y me enfrenté a mi padrastro por el abuso sexual que me había hecho. Me le fui encima a golpes. Sentí que toda la rabia acumulada en aquellos años se había liberado ese día. Te juro que fue tan aliviador. Después del enfrentamiento me fui sola a la policía a levantar la denuncia. Como es un pueblo pequeño, se hizo un escándalo, por supuesto lo arrestaron. ¿Y qué crees tú que hizo mi madre? ¿Te lo imaginas? Te cuento, no hizo nada. O sea, no me creyó absolutamente nada. A él lo metieron a la cárcel y fue el escándalo total. En esos días, en una situación como esa que estás pasando, por supuesto necesitas de tu familia y la primera debería ser tu madre, pero no, ella no lo quiso creer porque según ella, él era anciano de la congregación y eso es imposible que pasara. Así que me sentía tan sola, desvalida y triste porque solo tenía a mi abuelita muy mayor para lidiar sola con una cosa como esta, pero a pesar de lo que implicaba el problema, mi abuelita se quedó a apoyarme. En ese tiempo que él estuvo en la cárcel, mi madre se dedicó a manipularme de tal forma que me hacía sentir más mal de lo que ya estaba. Ella, por supuesto, no trabajaba y era su esposo el que proveía para la casa. Mi madre empezó a decirme que porque yo decía, que por qué razón yo decía esas cosas, que tenía que ir a la policía a decir que eso no era cierto, a pesar de que me hicieron el examen forense y todo, ella de todas maneras no lo aceptaba. Prácticamente me obligó a decir que él no era el que me había que había sido un muchacho y que por supuesto no iba a decir quién era porque me iba a matar. Ahí entendí que mentir sí estaba justificado para mi madre. Engañar tenía un propósito para ella. Cada vez estaba más furiosa. Busqué ayuda con mi abuela. Ella alegó en la fiscalía que yo era maltratada, así que decidieron quitarle la tutoría a mi madre y entregársela a mi abuela. La noche que dormí en casa de mi abuela creo que fue la primera noche en muchos años que no había dormido tan profundamente. A él lo soltaron por el testimonio que yo di y por supuesto ningún hermano de la congregación se acercó a mí a ver cómo estaban. Solo se acercaban a mi madre para ver cómo se sentía, qué iba a hacer, porque por supuesto a mi padrastro le hicieron un comité y lo expulsaron de la congregación. Me fui a vivir con mi abuela a otra ciudad. Ella decidió que lo hicieran de esa manera para que yo pudiera sanar psicológica y mentalmente. Pero de verdad siento que a mi madre no la podré perdonar nunca. Ella sigue allí en esa religión. Siento que se aferra cada vez más a esa religión
religión, siento que ella cree que así todos sus pecados y equivocaciones van a ser perdonados por Dios. La verdad es que miren, se me pone la piel de gallina leyendo esa experiencia. Es lamentable, pero dentro de los testigos de Jehová es normal la reacción de unos padres ante una situación como esa. Ellos primero le van a dar su credibilidad a la congregación, a los ancianos, a la sociedad, a la religión, antes que creerle muchas veces a sus hijos. Por supuesto, no digo que esto sea en todos los casos. Sí han habido padres dentro de la religión que le creen a sus hijos, someten a la persona, a pesar de que quizás se les vaya toda la congregación encima, pero ellos sí van más allá de lo que les recomiendan muchas veces los ancianos y someten a esa persona. Pero lamentablemente creo que en la mayoría de los casos como estos, los padres van a acudir primero a los ancianos y van a hacer caso a las recomendaciones de ellos, que generalmente va a hacer que no vayan a la policía, porque esto va a ensuciar el nombre de Jehová, es decir, de la congregación. Me gustaría saber tu opinión aquí debajo en los comentarios acerca de este tema. Si no fuiste testigo de Jehová, me gustaría saber qué opinas acerca de cómo es la crianza de un niño dentro de esta religión, y si fuiste criado dentro de los testigos de Jehová, me encantaría saber tu experiencia, cómo fue tu niñez, cómo la pasaste, cuáles cosas te prohibían, cuáles cosas no te permitían, porque hay que ser sinceros, algunos padres dentro de los testigos de Jehová, la minoría, pero algunos de ellos como que muchas veces sueltan un poquito más a sus niños y tratan de darle una, como se dice, una niñez un poquito más normal. Así que si creciste dentro de esa religión, me gustaría saber tu experiencia aquí debajo en los comentarios. También recuerda que dándole me gusta a este video me apoyas un montón, y compartiéndolo con otras personas también para que sepan más acerca de lo que está pasando dentro de esta secta. Si no te has suscrito a este canal, dale al botoncito rojo que está aquí debajo, suscríbete y activa también las notificaciones para que no te pierdas los videos que voy a estar subiendo una vez por semana, hablando acerca de la secta de los testigos de Jehová. Casi me falta decirte en la parte de los comentarios, recuerda que aquí tenemos verdadera libertad de expresión, así que puedes comentar lo que se te pegue la gana aquí debajo, porque yo no bloqueo ni borro comentarios de ninguna clase. Ahora sí, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Bye.